Muy buenas, bienvenidos a esta nueva sección de física virtual. En el día de hoy vamos a tocar la temática efecto Doppler. Esta presentación está realizada exclusivamente para los estudiantes del área de ciencias naturales, asignatura física de la institución educativa distrital, el Liceo Samario. Quien les habla, el licenciado Enrique de Jesús Morales Acuña. El contenido, cómo vamos a desarrollar esta presentación, cómo vamos a abordar esta temática de efecto Doppler, la haremos a través de las siguientes directrices. La primera de ellas es hablar de la historia y la definición. La segunda de ellas es hablar de las aplicaciones o algunas aplicaciones importantes en la vida cotidiana y en algunas áreas del conocimiento. La siguiente es hablar de las ecuaciones que enmarcan esta temática. Finalmente tocaremos problemas propuestos, resueltos y finalmente problemas propuestos. Sobre la historia del efecto Doppler, pues se le añade o su nombre lo recibe gracias a Christian Doppler. Él nació en 1803 y murió en 1853. Relativamente joven murió el hombre. Él estableció a través de una teoría que el cambio aparente de tono o frecuencia se da cuando la fuente que emite el sonido se mueve acercando o alejándose de un observador en una posición fija. 3 años después, Boris Vallow estableció a través de una experiencia donde involucró un tren y músicos dentro y fuera del tren para verificar que lo que Christian había dicho pues era cierto. Finalmente pues establecieron que el efecto Doppler es el cambio aparente en la frecuencia de las ondas sonoras percibidas por un observador al acercarse o alejarse entre sí la fuente que produce las ondas y el mismo observador. Entre lo más importante que podemos hablar sobre el efecto Doppler, pues siempre hemos vivido, siempre hemos tenido en cuenta alguna vez o hemos estado en contacto con este efecto. Si está usted parado en la puerta de su casa o en una avenida y escucha una sirena, usted ve que esa sirena empieza sonando lejos, 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 y a medida que ya se va acercando, usted va escuchándola. Otro es que un vecino tenga por allá al finalizar el barrio tenga el sonido puesto, su parlante, su música, y entonces usted empieza a caminar hacia donde está él, o cuando vaya para la caseta, cuando vaya para la discoteca, y va viendo que el sonido, la intensidad del sonido va aumentando, va aumentando. Entonces, en torno a eso aparece la teoría que Christian Doppler establece. Sobre las aplicaciones, pues tenemos en la astronomía la luz, que es una onda electromagnética, tiene una cuestión que se llama el espectro electromagnético, y esto da cuenta de la frecuencia en la que se emite la luz, y teniendo en cuenta los colores, así va a ser de máxima frecuencia o de menos frecuencia a mayor frecuencia. Entonces, si un planeta está más cerca o más lejos, pues la intensidad de la luz y el color que le emite, entonces va a ser diferente. Eso lo hacen a través del espectro Doppler. Otra de estas es en las ciencias de la salud. Lo utilizan para medir el flujo sanguíneo y determinar las anomalías que éste tenga. En las ciencias de la Tierra, pues utilizamos los radares, las ecosondas y otros sistemas de teledetección que nos permiten a nosotros medir variables oceanográficas, climatológicas, hidrometeorológicas, así para tratar de entender nuestro mundo natural. Sobre las ecuaciones, pues les había dicho anteriormente que ahí existen dos condiciones: o se mueve el observador o se mueve la fuente sonora, pero esto puede ser acercándose o alejándose en ambos casos. Entonces, cuando la fuente sonora es la que está en movimiento y el observador está en reposo, entonces existen dos cosas: que la fuente se acerca o que la fuente se aleje. Entonces, si la fuente se acerca, pues establecemos la ecuación de abajo, y si la fuente se aleja, establecemos la ecuación de arriba. Entonces, los términos que están definidos en cada una de las ecuaciones pues están referenciados en la parte derecha, donde V es la velocidad del sonido, F sub 0 la frecuencia emitida por la fuente, F' o F comita es la frecuencia del observador, que produce el observador o que escucha el observador, V sub 0
es la velocidad del observador, v sub s la velocidad de la fuente, y lambda pues la longitud de onda. Entonces tenemos un conjunto de 4 ecuaciones que se marcan en términos al movimiento de la fuente o el movimiento del observador. Finalmente, pues debemos recordar que el sonido es una onda mecánica tipo longitudinal y que viaja en el aire a 340 metros sobre segundo. En unas presentaciones anteriores estuvimos revisando cuál era la intensidad o la rapidez del sonido en diferentes materiales. En este caso, para el aire, pues es 340 metros sobre segundo. Era para que tuvieran en cuenta ese referente. Entramos a la sesión de problemas resueltos y vemos aquí a nuestro compañero Albert Einstein, que está esperando su tren para irse para otra parte. Digamos que va para Ciénaga. Entonces dice que un tren con una velocidad de 170 metros sobre segundo se acerca a una persona ubicada en la estación y emite un sonido con una frecuencia de 1000 Hz. Dice que calculemos la frecuencia que percibe el observador, teniendo en cuenta que la velocidad del sonido es 340 metros sobre segundo. Entonces, las consideraciones iniciales son que el observador está inmóvil y que la fuente viene en movimiento hacia el observador, o sea, la fuente se acerca. Vamos entonces a las ecuaciones anteriores, establecemos cuál es esa ecuación, miramos entonces que f', que es la frecuencia que percibe el observador, es igual a la velocidad del sonido sobre la velocidad del sonido por la velocidad del observador y la frecuencia. Entonces, reemplazando los valores, pues ya simplemente es tener aquí el b, que es 340 metros sobre segundo, que es la velocidad del sonido, en la parte de abajo la velocidad del sonido otra vez, que es 340 metros sobre segundo, v sub s, que es la velocidad que lleva la fuente, y pues la frecuencia, que son los 1000 Hz, que es la frecuencia con la que emite el sonido. Al resolver las ecuaciones, encontramos que metros sobre segundo con metros sobre segundo se van todos y solamente nos queda la unidad de Hertz. Como respuesta tenemos que la frecuencia que percibe el observador es de 2000 Hz. El siguiente problema habla de los murciélagos. Entonces, un murciélago volando en línea recta con una velocidad de 20 metros sobre segundo hacia otro murciélago que está en reposo emite un ultrasonido con una frecuencia de 32.000 Hz. ¿Qué frecuencia percibirá el murciélago que está en reposo? De la misma manera, un observador está inmóvil y la fuente se encuentra en movimiento hacia el observador. En este caso, la fuente es el compañerito, el murciélago que se viene acercando. Entonces reemplazamos los valores teniendo en cuenta que está uno quieto y que el otro se está moviendo. Igual reemplazamos todo, eliminamos metros sobre segundo con metros sobre segundo y nos va a quedar entonces que la frecuencia es 34.000 Hz. Si lo pasamos aquí, los Hz simplemente es esos tres ceros que están ahí, pues desaparecen y aparece la K mayúscula que ustedes encuentran ahí. Finalmente, como pudieron ver, es un tema bastante sencillo, no requiere de tanto nivel académico para comprenderlo. Entonces encontramos las actividades. Entre las actividades pues tenemos un primer ejercicio que hace referencia a una patrulla que emite un sonido de 550 Hz y que hay que determinar la frecuencia que percibe un observador teniendo en cuenta las consideraciones que aparecen ahí, que representan cada una de las ecuaciones que se les explicó anteriormente. El dato importante aquí es que tengan en cuenta que la velocidad del sonido en el aire son 340 metros sobre segundo. El segundo, hace unos días que subí en la plataforma una guía, un material, está en la link de materiales, aparece ese material o esa guía. Van a resolver los ejercicios en su cuaderno. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a hacer una evaluación que va a estar fundamentada en línea, obviamente, y va a estar fundamentada en todos estos ejercicios que aparecen en la guía. Pues no siendo más de momento, me despido, no sin antes desearles todas las bendiciones de parte de Dios, que caigan sobre ustedes y que el Señor Jesucristo los proteja a ustedes y a cada uno de los integrantes de su familia. Estos son notas virtuales para tiempos extremos de coronavirus. Quien les habló, el docente Enrique de Jesús Morales Acuña. Que tengan una feliz tarde, feliz noche o feliz día, teniendo en cuenta en el momento en el que ven el video. Hasta una próxima oportunidad.